Panaykuna kankunapak allin p'unchay kachun. Kunan p'unchay kay coronavirusmanta rimarimusa. Kay coronavirusqa usqhayta wañuchinki. Chaypaq wayqiykuna panaykuna makikita allinta maqchikunayki. Phusuqu sayaynankama allinta. Ama k'ikllukunapa purinaykichu. Chay k'ikllukunapa qan purinki chayqa chaymanta unquyta wasikiman apanki. Hinas wayqiykuna nishuta qan rupapakunki riqsik chayqa kunkayki nanasunki chayqa hampina wasiman rinayki. Hampina wasipi kay hampi kamaykuna allinta qhawarimushunkiku. Kashanchis kay coronavirus icha mana chayta. Wayqay wasikipi qhipakuy, panay wasikipi qhipakuy, nuqapas wasipin qhipakuni. Sipachakuna alliyanchik maynalla yapamanta nuqawan tupashunchis kunanqa llank'ashunchis kusisqa ichaqa kanku yachangichischu qusqu yupaychaqa takita kankunas umaykichis hapinaykichis qusqu warmi hina kaynata qusqu wilkasqan sutiki inka pacha taytaynti hina teqsi muyun qasqunpi apasunki hallita kiunanchanta hina mana yalli sanaykis pukaran llaqtakuna much'aykusunki suyuta mayuykiwan samisqa mat'ikiman piyuta churan wiñay qusquyki quri mayakuna illaykikunata llankarqa haykikunatan pachallaqyarqan wayk'ikitata kusipacha llapan suyukuna sayarichun ch'askata kinkuta wach'ichispa lluypachataq yupaychasunkiku unanchanta k'umuykachispa qusqu wilkasqan sutiki inka pacha taytaynti hina teqsi muyun qasqunpi apasunki hallita kiunanchanta hina mana llalli sanaykis pukaran llaqtakuna much'aykusunki suyuta mayuykiwan samisqa mat'ikiman piyuta churan ¡Hay Cusco! ¡Cam! ¡Sachu Cusco! Kusa, sipaskuna, ay, chaynatan, kalwasiminchtaqa, takispa, rimaspa, tususpa, imaymanakunata ruwaspa, ñawpaqman purichinanchis. Chay sipachakuna, qawmichkunanqa, imatan kaypi rikshankichis, kaypi nishan, mana chayqamanta hunt'arimaykuna. Iman karan hunt'arimaykuna? Hunt'arimaykunaqa karan junta, completo. Rimay, hablar. ¿Y mancara? Junta rimaykuna oraciones. Kay pinishan mana chekahmanta junta rimaykuna. Mana chekahmanta, mana. Que no es verdad. Será pues oraciones negativas. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender oraciones negativas. ¿Cómo se formula una oración negativa? Recuerden, la vez pasada hemos trabajado lo que son las oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas, ¿cómo eran? Michi wasipi puqllan, noqa mamaywan takini, noqa taytaywan tusuni, qankuna allquykichikwan puqllankichis. Esas eran las oraciones afirmativas. Ahora, todas estas oraciones vamos a convertir en oraciones negativas. Miren, tenemos el sujeto, tenemos el objeto, tenemos el verbo. ¿Recuerdan, ya? ¿Qué son esto? Verbo. ¿Qué es esto? Objeto. ¿Qué es esto? El sujeto. Entonces, pucachawa. Qawmichis. Kaymi sujeto. Kaytaqmi objeto. Kaytaqmi verbo. Kunanqa. Imatan kay diccionchis qawmich. Kurillimpichawan. Con color moradito. Tenemos mana. Y tenemos
aquí el chu. Estos dos hacen que una oración se convierta en negativo. Si digamos, sacamos esto y esto, simplemente va a ser una oración afirmativa. Mire, a ver, con profe, a ver, un ejemplito, digan ustedes. Un ejemplito, miren. A ver, nuevamente, hacemos lo siguiente. A ver. Michi, miren. Michi. Quítenlo eso todavía, no lo pongan. A ver. Wasi. Wasi. Ahí está el sustantivo wasi. El sufijo. Vamos a poner acá. Wasipi. Puño. Dormir. Ñuy. El verbo, puño. Pero como es tercera persona, estamos hablando del gato, vamos a poner el sufijo el. Miren, Michi, wasipi, puño. Michi, wasipi, puño. ¿Es una oración afirmativa o es una oración negativa? Le decía, si digamos quitamos este mana y este chu, simplemente va a ser una oración afirmativa. Miren, no tiene A, no tiene, tampoco tiene. Entonces, Michi, el gato, duerme en la casa. Les pregunto nuevamente, ¿es una oración negativa o es una oración afirmativa? Rima mucho, y manchego. Es una oración afirmativa. Claro, si está diciendo bien, el gato duerme en la casa. Yo, y el dicho, Kusarín, Hamuich, Kunanka. ¿Cómo lo convertimos en Mara Chejamanta o un Talimaikuna? Así. Mana. Aquí sería el gato no en la casa duerme. Pero para que tenga esa coherencia y cohesión, ponemos puñuncho. Ese chua, digamos. Aquí se dice, el gato no, con esto más, no duerme en la casa. Es una oración negativa de esa forma. Si ustedes van a tener en cuenta este mana, este chu, significa que usted está haciendo las oraciones correctamente como debe ser. Mana checa, mana. A ver, profe, el siguiente ejercicio más, por favor. Iskai. A ver, con noca, a ver. Noca, primero en afirmativa, sí. Primero en afirmativa. Noca, mamaiwan. A ver, pucachawan. Mamaiwan. Taquín. Taquín. A ver, solamente taquín. Este no, ¿qué persona es? Es primera persona. Y vamos a trabajar en tiempo presente. Será pues taquín, ni. Porque es primera persona el verbo. Entonces, es una oración afirmativa que dice noka mamaiwan taquini. Yo canto con mi mamá. ¿Exacto? Entonces, ¿qué es lo que nos falta para que sea negativo? Nos falta esto. Mana. Pones chu. Ahora sí se convierte en oración negativa. Dices, yo no canto con mi mamá. Yo no canto con mi mamá. ¿Se dan cuenta? De esa forma tú puedes trabajar oraciones negativas. Otro ejercicio más para que ustedes me entiendan. A ver, vamos al número 15. En el número 3,
primero les indico, por favor, hasta que ustedes se acostumbren, para realizar estas oraciones, tienes que aprender a redactar oraciones afirmativas. Si no sabes redactar oraciones afirmativas, te vas a complicar con las oraciones negativas. Cuando digas trome, a partir del número 4, vamos a hacer de frente. Va a ser la última vez que vamos a poner de esta forma. A ver, oración afirmativa. A ver, Cancuna, ¿ya? Cancuna. Cusco Cama. A ver, Cusco. Cusco es Cusco. Cama, ¿por qué le agrego? Hasta. Cusco Cama. Van. Sí. Entonces, si es ustedes Cancuna, mi verbo será conjugado en la segunda persona en plural. Será pues rin, ki, chis, rinkichis, en tiempo presente. Entonces, ¿qué dice acá? Ustedes van hasta Cusco. Ustedes van hasta Cusco. ¿Qué es lo que tienen que hacer para hacer una oración negativa? Lo siguiente. Mana. Cusco Cama. Rinkichis. Chu. Ahora sí es una oración negativa. Miren, ustedes no van hasta Cusco. ¿Es fácil? Sí es fácil. Con tan solo que me estás siguiendo, lo que estoy explicándote, va a ser de contra fácil. Pero si digamos, no me estás prestando atención para esta explicación, simplemente te vas a complicar en los ejercicios que te voy a dejarte en el libro. Miren, ahora, como estos tres ejemplos he explicado pausadamente, en este momento vamos a pasar de frente a redactar la oración negativa. Recuerden siempre, número octavo, un ejercicio, a ver, pai, en plural, ¿ya? Paikuna, pones de frente aquí, como ya sabes, mana, kowita, ranti. Si es para paikuna, ¿qué sufijo? Rantinku. Rantinku. Si es negación, le agregas tu chu. Rantinkuchu. Paikuna mana kowita rantinkuchu. ¿Qué significa? Ellos no compran el cuy. Tan simple, ¿eh? Siguiente oración y la última para poder terminar este cursito. Pisca. Profe, ¿qué pasa pues si hago con los animales? Con las personas, pero en plural. Claro, puedes hacer normal, miren. A ver, con los animales. Kuchikune, ¿ya? A ver. Kuchikuna. A ver, ¿qué harán? ¿Qué no harán? Sin negación. Mana. ¿Cómo se dice maíz? Sara. Sara. Profe, ¿qué sufijo le agrego? Pues depende cómo vas a formar tu oración. Puedes poner aquí ta, kama, wan, pi. En este caso quiero decir el maíz. Si quiero decir el maíz, le pone ta. Kuchikuna mana sarata. No come. No come. ¿Al comer qué es? ¿Comer? Mihui. Pero profe, usted está hablando de chanchos. De chanchos. Si fuera un chancho, le pongo una N. Claro, si fuera un chancho nomás, pones una N. Pero estás hablando de chanchos. Entonces vas a conjugar tu verbo en tercera persona en plural, será mijunku. Y como es negación, vas a colocar tu chu. ¿Te das cuenta? Muy fácil, facilito. Mana sasachu, ahora. Kuchikuna, mana, sarata, mijunkuchu. En castellano, los chanchos no comen
el maíz. Chaya guayikuna panaykuna. De chanchichu. Kaina, mana sasachu kay juntarimaykuna ruay. Mana chekasmanta juntarimaykuna oraciones negativas en nuestro idioma quechua. Primero, ¿qué deben hacer? Haber aprendido lo que es la redacción correcta de las oraciones afirmativas, de los cuales hablo sujeto, objeto y verbo. Posteriormente a esto, ¿qué hacemos para hacer oración negativa? Simplemente pones mana, y al final del verbo pones chu. Esas son las oraciones negativas. Profe, ¿y estas cosas de dónde me ha sacado pues este pi, wan, kaman, ta? Guayaquichaykuna, panachaykuna. Eso hemos aprendido la anterior clase, que hay un cuadrito, todo lo que son sufijos. Sujeto, objeto, verbo. En el objeto, sí o sí van a tener estos sufijos. Si no tiene estos sufijos, tu oración está mal estructurada. Tú no puedes decir de esta forma, miren. Lo borro este sufijo. Kuchikuna, mana, sara, ni junkuchu. No tiene coherencia, no tiene sentido. ¿Ya? ¿Qué es lo que debes hacer? Debes poner de acuerdo a tu oración. Aquí puedes poner ta, pui, wan, kama, rai, kuninta. Depende cómo estás estructurando tu oración. Chaya, si pachakuna. Y chaka, kankunaso, no kawan, alinta, kaite, yachanchis. Campas, alinta, yachanaykita munaspaqa, yuyanchanayki, ñawinchanayki, qillqanayki, pataraykipi. Imaynata yachananchis? Qayllanmanta, susikuyamanta, juntasqata yachanapaq. Imapaq yachanis. ¿Para qué hemos aprendido? Hemos aprendido para que digas pues en forma negativa algunas oraciones. No kamana yachaywasita rimanchu. Cuando tu mamá te dice, anda, ve al colegio, si tú te digas, no kamana yachaywasita risaqchu. ¿Se dan cuenta? Anda, compra pan. No kamana andata rantimanchu. ¿Es necesario? Sí es necesario hacer oraciones negativas en nuestro idioma quechua. Entonces, para que ustedes puedan ver, esto es la gramática. Muy fácil, sencillo y súper didáctico. Guayaquicuna, panaykuna, sipachakuna. Tú para el chicama.